Muy buenos días a todos y feliz viernes 28 de enero de 2022 en este nuevo vídeo de Campaña Abogados, el Pregunta a Jorge número 26. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo habéis pasado esta semana? Espero que estéis muy bien, con ganas ya del fin de semana y que este vídeo os pueda resultar útil como los que vamos haciendo pues, cada semana para vosotros y en definitiva pues, que os dé el máximo valor posible. Bien, antes de empezar, como siempre, también os recuerdo que tenemos una calculadora, la calculadora de incapacidad permanente, que te permite conocer si cumple los requisitos legales para poder solicitarla y también qué pensión te podría quedar de la incapacidad permanente. Tienes más información en los detalles de este vídeo y un enlace para el acceso a esta calculadora gratuita. Igualmente también me gustaría comentarte que estos vídeos de Pregunta a Jorge los iniciamos hace unos meses ya, llevamos 26 vídeos ya, y que lo que estamos pidiendo es que nos enviéis un vídeo. Podéis hacer las preguntas también en los comentarios de YouTube, de Facebook, de Instagram, pero os agradecemos que podáis hacer un vídeo grabándoos y de esta forma también os vemos la cara. No simplemente es una persona que nos pregunta por escrito, sino que os vemos la cara. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. También en los detalles de este vídeo tienes un enlace que puedes acceder a esta aplicación, te grabas en vídeo, máximo 30 segundos, te puedes grabar las veces que quieras hasta que te queda bien, haces la pregunta y nosotros ponemos ese vídeo aquí en este vídeo de Pregunta a Jorge cada viernes. Bien, y por último, si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, antes de entrar en materia, dadle al me gusta, suscribiros y darle a la campana para que de esta forma puedan avisaros de todos los vídeos que vamos publicando durante la semana. Bien, y ahora ya sí, empezamos con el primer y único vídeo. Solo tenemos un vídeo, o sea que animaros, venga, va, a ver si podéis animaros y la semana que viene tenemos más vídeos. En el vídeo de hoy tenemos una pregunta que nos la hace Ángel. Dentro vídeo. Hola Jorge, buenas tardes y en primer lugar felicitarte por la gran ayuda que nos das al informarnos también. Mi duda es, yo estoy para tribunal médico, para incapacidad permanente. Entonces, los informes que tengo son solo los del hospital y luego el seguimiento ambulatorio del médico de cabecera. Mi pregunta es, ¿qué documentación exacta tengo que mandar para tener una buena valoración en tribunal médico? O sea, del hospital yo ya salí con rehabilitación, curado y todo. Ya me mandaron a casa para que hiciera mi vida con mis incapacidades y discapacidades. ¿Qué informes debo llevar? Gracias. Bien, gracias por la pregunta, Ángel. En tu caso tienes que llevar los informes actualizados, los más recientes. Si no tienes informes de seguimiento y ya son secuelas, pues tendrías que llevar esos informes de cuando te dieron el alta. Pero sí que yo te recomendaría, en todo caso, que pudieras tener un informe actualizado, pues del especialista, si es el traumatólogo, el neurólogo, etcétera, aunque ya te hubieran dado el alta de rehabilitación, ¿vale? Para ver cuál es el estado de secuelas que tienes. Ese alta de rehabilitación también puede ser útil, pero si puedes actualizar el informe con el especialista correspondiente, mejor. Porque si han pasado más de 6 meses, pues no suelen tener mucha validez y como ya sabéis también los de cabecera a los efectos de incapacidad pues no tienen peso y lo que son importantes son los del especialista. Por eso sería mi consejo, Ángel, que los puedas actualizar si ha pasado más de esos 6 meses. Bien, vamos con preguntas de texto. Empezaremos con preguntas sobre la denegación de incapacidad. Pacobo Mista dice, si llevo 3 meses de baja y pido la incapacidad y me la deniegan, ¿tengo que incorporarme enseguida al trabajo o puedo seguir de baja? Puedes seguir de baja, son dos procesos distintos, Pacobo, no tiene nada que ver el hecho de que te denieguen la incapacidad con que se acabe la baja. Solo hay un momento en el que sí que sucede esto, es decir, puede haber una resolución que deniegue la incapacidad permanente y extinga la situación de incapacidad temporal y suele ser cuando han pasado más de 18 meses, cuando se ha agotado el periodo máximo de baja, los 18 meses. En ese caso, cuando llega la resolución, sí que hace las dos cosas. Si te la deniega, te extingue también la situación de incapacidad temporal, ¿de acuerdo? Pero es posible que tú lleves 3 meses de baja, solicites la incapacidad permanente y pues te la denieguen, aunque debas de continuar de baja médica, ¿vale? Es decir, no son una cosa que lleve la otra, tampoco tenemos que esperar a los 18 meses de baja o al año. Si tenemos una serie de secuelas que ya hacen que no podamos trabajar con normalidad y seamos posibles tributarios de una incapacidad permanente, tenemos derecho a hacerlo antes. Gracias por la pregunta, Bacobo. Vamos con otra. Francisco Ferrer dice, me dieron la invalidez en el juicio y el perito expuso que lo que tengo es irreversible y luego en la sentencia me vino desfavorable a los 4 meses, pero me han comentado que todo queda grabado y escrito y lo del juicio es lo que vale. ¿Es así? Bien, sí, todo queda grabado, evidentemente, y se puede usar, pero aquí lo que es importante es que aunque el perito dijera que es irreversible, no quiere decir que te tengan que reconocer una incapacidad. Son cuestiones distintas, Francisco. Tú puedes tener una patología que sea crónica,
pero que no dé lugar a una incapacidad permanente o que no sea suficientemente grave. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que pues no da lugar a una incapacidad laboral, ¿de acuerdo? Es decir, hay muchas personas hipertensas, normalmente pues mayores de 50 años, pues la gran mayoría de la población es hipertensa y no por eso da lugar a una incapacidad permanente y es una patología crónica. Entonces, el que sea irreversible no es el único requisito que miramos para que te puedan reconocer una incapacidad, sino que también miramos la repercusión funcional. Es decir, primero, pues, si es grave, es decir, si esa enfermedad es grave y te limita, y también tendríamos que mirar que se hayan agotado todas las posibilidades terapéuticas, es decir, que se te hayan hecho todos los tratamientos posibles, y si se hacen todos los tratamientos que se podían hacer y aún así no hay mejoría y tienes limitación, entonces hay una incapacidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es normal que un perito pueda decir que es irreversible, pero insisto, lo importante no es tanto esa cuestión de la cronicidad o el ser irreversible, sino la cuestión de pues, que sea limitante, que te limite para poder hacer tu actividad. Muchísima suerte en el recurso que me imagino, Francisco, que habrás presentado. Vamos con otras preguntas ahora sobre las bajas médicas. Tatiana Miguel Bebé dice: estoy de baja por lumbago desde diciembre de 2021 y a las 2 semanas me echan. Estoy embarazada de 32 semanas. ¿Quién me paga? Bien, gracias por la pregunta. A ver, si estás de baja por lumbago, lo primero tendríamos que ver si estás, en este caso, de baja por accidente de trabajo o no, ¿de acuerdo? Si estás de baja por enfermedad común, te va a seguir pagando el INS o la mutua, ¿de acuerdo?, hasta que te den el alta. Si estás de baja por enfermedad común, te va a descontar del paro, y si estás de baja por accidente de trabajo, no te descontará el pago y quien te debería pagar es la mutua. Entonces depende de la contingencia, en este caso, Tatiana, y pues vas a seguir cobrando lo mismo, lo único que si estás cobrando de baja médica por enfermedad común, lo que vas a cobrar sería como máximo la cuantía que cobrarías de paro. Las cuantías coinciden, aunque estuvieras cobrando más, pues lo que cobrarías sería lo equivalente al paro e, insisto, en ese caso descontaría el paro, ¿de acuerdo? Muchas gracias y felicidades por ese embarazo y mucha suerte, Tatiana. Vamos con otra pregunta. Diego, pianista y Samara, dice: cogí la baja en julio y en diciembre otra vez por la misma razón. Y lo han considerado recaída sin efectos económicos porque no han pasado 6 meses. ¿Tengo que esperar otros 6 meses para que no se considere recaída o cuenta desde julio? ¿Cuánto tiempo puede estar una baja sin efectos económicos? Bien, lo primero es que esa baja sin efectos económicos se puede recurrir, aunque no vale demasiado la pena porque los juicios se demoran mucho, y lo mejor es esperar 6 meses. Como ha habido un segundo proceso y hay una nueva denegación, en este caso lo que entiendo es que sí, que deben transcurrir desde la segunda nueva baja 6 meses, ¿vale? Ese es el criterio general, el más conservador, para no volver a recaer en lo mismo. Yo te animaría a hacer eso, valorar en su caso la reclamación económica, si tiene recorrido o no, y por otro lado, pero no te lo aconsejo demasiado, y por otro lado sí que esperar 6 meses más en todo caso para que te puedan dar una baja por el mismo motivo. Gracias, Diego, por la pregunta. Vamos con otra. María José dice: creo que has dicho que el SMS no tiene valor legal, que es informativo. Entonces, si te cita el médico de la empresa o la mutua por SMS, ¿es obligatorio ir o tendrían que enviar un burofax? Bien, gracias por la pregunta, María José. En cuanto al médico de la empresa, no hay una obligación legal de ir. El médico de vigilancia de la salud, si quieres ir, pues es optativo, salvo que tengas una profesión de riesgo. Entonces, en ese caso, sí que es obligatorio, pero las citaciones a la mutua sí que son controles de baja y son obligatorias. Si tú no vas a un control de baja, ellos te pueden dar el alta por incomparecencia, por no acudir a esa cita de la baja médica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que sería importante es que supieras que te pueden dar de alta y que la citación a veces es telefónica, a veces es por SMS, etc. En cuanto a la seguridad social, no tiene ningún tipo de valor probatorio, pero en cuanto a la mutua te puedes poner con un problema si has recibido los SMS o tienes una llamada y no hay otro tipo de notificación, por burofax o por lo que sea, podría tener valor legal y podrías tener un problema. Si te dieran el alta por ese motivo, podríamos alegar que no lo has recibido, ellos no tendrían fe de que tú has recibido ese SMS y se podría reclamar. Pero en todo caso, mi consejo es que cuando tengáis notificación por SMS de la mutua de un reconocimiento, que vayáis, porque si no el riesgo de una incomparecencia es alto. Gracias por la pregunta, María José. Vamos con otras preguntas, en este caso sobre accidentes de trabajo. Fernando Roel Grancha dice: ¿cómo es el recargo de prestaciones cuando la responsabilidad de accidente es de varias empresas? ¿Cómo se hace para conseguir eso? Bien, gracias por la pregunta. Pues bien, tendríamos que ver si hay varias empresas, cuál ha sido el incumplimiento de cada una de estas empresas. Pero normalmente
el recargo va a recaer, valga la redundancia, sobre una de las empresas, que será en principio la principal. Tendríamos que ver un poco más cuál es el caso en concreto y establecer a ver la responsabilidad que podría haber entre las distintas empresas, pero en principio sería con la principal, con la que tienes el contrato y donde estás haciendo el trabajo. Si es una subcontrata o alguna situación especial, pues tendríamos que valorarlo para poder decirte quién sería finalmente el responsable, pero en caso de duda, pues lo recomendable sería que se pudiera demandar a todas las empresas que tuvieran esa legitimación, ¿no?, pasiva para poder ser responsables de ese recargo de prestaciones. Gracias, Fernando, por la pregunta. Vamos con otra. Guille Moreno dice: me dieron la incapacidad total para un año. Para tener informes nuevos para cuando llegue ese día de la revisión, al ser accidente laboral, esos informes me los tendría que realizar la mutua de mi empresa, que es autoaseguradora, o los especialistas de la seguridad social. Bien, en principio te los tendría que hacer la mutua, aunque sea la empresa autoaseguradora, pues el servicio médico, ¿no?, de esa empresa. ¿Por qué? Porque son informes que tienen que hacer en relación a el tratamiento, ¿no?, de esa patología o de esas lesiones que han dado lugar a una incapacidad. Y por lo tanto, ese tratamiento de por vida va a ser de esta empresa, ¿no?, al ser autoaseguradora. Ahora bien, como es un poco problemático, mi recomendación es que puedas también pedir la derivación a la Seguridad Social y de esa forma tener informes públicos, que va a tener un valor probatorio importante, y en el caso de que seas citado para revisión, pues puedas tener estos informes. Pero legalmente quien tendría que hacerlo es la mutua o, en tu caso, la empresa autoaseguradora, por ser quien ha tenido que pagar, ¿no?, esta contingencia de esta incapacidad al ser derivada de accidente de trabajo. Gracias por la pregunta, Guille. Y finalizamos con dudas sobre el después de la incapacidad, cuando nos han reconocido una incapacidad. Robe Glover dice: con 5 años cotizados me reconocieron la incapacidad total, luego coticé 12 más y en total tengo 17. ¿Tengo derecho a cobrar la ayuda a los 52 años? Bien, gracias por la pregunta, y la respuesta es que en estos casos no es viable pedirla, porque debes cotizar como mínimo 15 años más. Lo que tendrías que tener es cotización suficiente para poder jubilarte, y en este caso, para poder jubilar de mínimo serían 15 años, no los tienes, y teniendo 5 no es viable. Eso es lo que dice la jurisprudencia, y es el hecho de que, como las cotizaciones ya se han usado, en este caso, para la incapacidad permanente, ¿no?, en tu caso, pues 5 años, ¿no? Dices que cotizas 12 más, es decir, en total tienes 17, pues esos 12 no serían suficientes, tendrías 3 más que serían necesarios para poder tener los 15 años cotizados. Gracias, Robe Glover, por la pregunta. Vamos con otra. Chuse Antón Indave Oliván dice: me acaban de reconceder una incapacidad total por rotura de los tendones en ambos hombros, sin posibilidad de mejora según informe. Soy conductor profesional y me va a caducar el carnet C. ¿Tendría que pasar para renovarlo por si en la revisión de los 2 años me retiran la incapacidad? Bien, gracias por la pregunta. De hecho, se acaba de renovar una ley, ¿no? Ha habido una reforma de una ley que lo que dice es que en caso de incapacidad de conductores profesionales directamente se pasa a la Dirección General de Tráfico para que haga una resolución sobre la retirada de esos carnés. Es decir, todos los carnés profesionales, si te dan una incapacidad total para tu profesión habitual siendo conductor profesional, quedan retirados. Y el resto, es decir, los no profesionales, el B o el A que puedes tener de la moto, etcétera, esos normalmente lo que suelen hacer es suspenderlos y tienes que pasar al tribunal médico, ¿vale?, para ver si esos se te mantienen o no con algún tipo de limitación, ¿de acuerdo? Pero los profesionales quedan automáticamente retirados, y con esta nueva reforma legal lo que se hace es comunicar específicamente, en caso de conductor profesional y de una incapacidad total o absoluta, esa situación para que sean revocados los carnés profesionales. Por lo tanto, no lo vas a poder renovar en este caso esos carnés profesionales. Muchas gracias por la pregunta, Chuse, y nos despedimos como siempre con los agradecimientos de la audiencia. Tenemos a Miri, que dice: gracias por el canal, Mariano G, estáis haciendo una buena labor, y MB, muchas gracias por su información. En definitiva, muchísimas gracias a todos por estar hasta aquí, hasta el final de este vídeo, y os deseo lo mejor para este fin de semana. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.